El tema del que vamos a hablar es alimentación en los diferentes periodos de la vida. Y bueno, bienvenida Laura, bienvenido Gracias. Patricio, y tienen la palabra. Muchas gracias, Angélica, por la presentación. Gracias a todos los que se conectaron y nos hicieron el honor de estar acá con nosotros para compartir un poco de lo que nos gusta mucho, que es la nutrición pediátrica. Hoy tengo el gusto de poder estar con una de mis colegas más cercanas, que es Laura Maldonado. Ella es nutrióloga pediátrica. Juntos hacemos equipo tanto en Clínica Gulliver como en la Clínica Gastropediátrica donde trabajamos. Y bueno, esperemos que el día de hoy podamos compartir con ustedes parte de lo que nosotros nos dedicamos y parte de la experiencia que llegamos a tener en relación a la nutrición infantil en cada periodo de la vida. En esta plática espero que se sientan lo suficientemente cómodos para poder preguntar, comentar, interactuar. Esperamos que nos dé tiempo suficiente para poder tener una interacción, aunque sea a la distancia, pero a la vez enriquecedora, porque sabemos que cada uno de ustedes va a tener una formación distinta y una experiencia distinta y nos podemos complementar mutuamente. El día de hoy, como ya lo mencionó Angélica, bueno, estaremos también compartiendo el momento de la ponencia con Laura. Ella va a estar haciendo algunas intervenciones también. Laura, no sé si te quieras presentar para que te conozcan. Sí, muchas gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias a la Sociedad Mexicana de Pediatría, a la Clínica Gulliver de la que formo parte, muy feliz. Mucho gusto a todos. Mi nombre es Laura Maldonado Vargas y soy nutrióloga especialista en nutrición pediátrica. Actualmente trabajo dando consulta en la Clínica Gastropediátrica con el doctor Patricio y en la Clínica Gulliver. Entonces, mucho gusto. Sin más preámbulo, queremos empezar con nuestros objetivos de la sesión de hoy. Hablaremos sobre todo de los primeros 1000 días de vida y la nutrición, toda la implicación que van a tener en el embarazo, en la lactancia y en la alimentación complementaria. Sí, posteriormente vamos a hablar de qué sigue después de estos primeros 1000 días de vida, porque sabemos que esos primeros 1000 días de vida en embarazo, lactancia y alimentación complementaria tienen como sus pautas y sus directrices ya bien establecidas de alimentación, pero ¿qué sigue después de que terminan esos 1000 días de vida? Después de los 2 años hasta la adolescencia, ¿qué podemos hacer? También nos enfocaremos en las prioridades nutricionales durante periodos críticos del crecimiento, como es el preescolar, el escolar y el adolescente, que muchas veces en estos puntos, como pediatras, nuestra formación puede estar, yo creo que ciertamente limitada de repente, y la verdad es que lo que nos ha enseñado la evidencia es que hay que esforzarnos mucho, mucho más también en este grupo de edad. Y como parte de toda la presentación, vamos a ir viendo en diferentes momentos de la etapa de la infancia, en cuándo es suficiente, o más bien, cuándo es necesario suplementar, qué tipo de vitaminas y minerales son necesarias, y si con la alimentación es necesario, y si no nos alcanza con alimentación complementaria, con lactancia o en diferentes etapas de la vida. Bueno, primero vamos a recordar un poco qué son los primeros 1000 días de vida, y esto los hemos oído desde hace bastantes años en relación a que en este tiempo nos vamos a enfocar desde el embarazo, es decir, estos 270 días en promedio de embarazo y los siguientes 2 años del niño. Hoy sabemos que en este periodo nosotros podemos incidir directamente en la salud infantil, y no tanto hablando de la salud en este momento, sino la salud en edades futuras. Es decir, todos estos cambios que estamos viendo en la población cuando son adultos, que de repente tenemos una alta incidencia en obesidad, síndrome metabólico, hipertensión, alergias e inclusive algunos trastornos de la conducta y algunos problemas asociados a depresión o ansiedad, parece que tienen un efecto muy importante estos primeros 1000 días de vida, y aquí empezaremos a partir nuestro enfoque nutricional. Es la primera parte de los primeros 1000 días de vida. Vamos a hablar del embarazo. Nos vamos a enfocar sobre todo en el embarazo, la programación metabólica, cómo se empieza el embarazo, qué es necesario cuidar de la alimentación y de la progresión del embarazo. Salud y nutrición materna van mucho de la mano. Y una parte muy importante, porque después vamos a hablar de lactancia, pero en el embarazo es algo fundamental empezar la educación en lactancia para la mamá, si es que queremos tener una lactancia materna exitosa. Aquí también vale la pena mencionar justo el término de programación metabólica, que ya tiene bastantes años que este término se ha como afianzado en la salud pública, donde nos hemos dado cuenta que justo estas intervenciones nutricionales pueden repercutir en el estado metabólico de los adolescentes e incluso los adultos. Hoy sabemos que, por ejemplo, dependiendo del tipo de alimentación, sabemos clásicamente que la lactancia materna nos va a aportar un efecto
benéfico contra estos estados metabólicos, pero ¿qué sucede también con la cantidad de proteína que damos los primeros 3 años de vida? Esto también va a tener una repercusión en la edad adulta y también en la edad prepuberal, cuando tenemos un alto índice de adiposidad, y hoy sabemos que es muy importante enfocarnos también en programación metabólica. Aquí les quise mostrar, para empezar, el embarazo y la lactancia. Aquí pueden ustedes observar cómo el desarrollo cerebral, bueno, se va a llevar a cabo, sí, desde la concepción, y gran parte del desarrollo cerebral lo observamos durante el embarazo. Sin embargo, el niño nace y el cerebro prácticamente le falta desarrollar una gran parte de sus interacciones, particularmente sinaptogénesis, oligodendrogénesis, astrogénesis, la mielinización. Todos sabemos que tenemos este periodo muy importante, los primeros 2 años de vida, donde el cerebro va a necesitar desarrollar esta mielinización para poder llegar a su máximo potencial, y al final vamos a tener un periodo como de poda sináptica, porque vamos a mejorar o vamos a eficientar nuestras conexiones nerviosas. Es muy importante que a la par que se va desarrollando el cerebro, también se van adquiriendo nuevas habilidades, ¿no? Desde las habilidades motoras, las habilidades del lenguaje, el lenguaje receptivo y luego el lenguaje expresivo, hasta las habilidades más complejas en las funciones cerebrales superiores. Es muy importante por esto aquí involucrar la parte nutricional, y es también por eso que lo queremos mencionar, porque cuando hablamos de embarazo, tal vez nosotros como pediatras no nos enfocamos mucho en la mujer embarazada. Sin embargo, como vamos a ver más adelante en la plática, sí es muy importante tomar en cuenta también la embarazada y todo el periodo de lactancia, porque como ustedes pueden darse cuenta, este periodo es fundamental para poder lograr un óptimo desarrollo. Este periodo, que son los primeros 1000 días de vida, nos vamos a enfocar muchísimo en optimizar al máximo la nutrición, porque el cerebro está creciendo y es el órgano más inmaduro que más tiempo va a tardar al final del día madurar. Pues va a tardar 5 a 10 años en terminar como la maduración completa, pero los primeros 2 años de vida son fundamentales para esto. ¿Cuándo empiezan los primeros 1000 días de vida? Desde el momento de la concepción. Entonces, si tenemos un buen panorama del estado nutricional en que empieza la mujer con la concepción, podemos darle mejores recomendaciones. Por ejemplo, aquí les pusimos este caso de una mujer de 25 años que tiene un índice de masa corporal de 24 normal al momento de la concepción. Entonces eso ya nos da una pauta para empezar la recomendación de cuánto peso tiene que ganar en el embarazo, y nos dicen las guías por el índice de masa corporal que puede hacer una ganancia de 11 hasta 16 kilos. ¿De qué más me puedo yo apoyar para saber si la dejo que llegue a 16, si puede pasarse un poco de 16 o si tengo que cuidar mucho que se quede en 11? Pues me puedo apoyar de otros parámetros antropométricos como es la cintura. Por ejemplo, aquí ella tiene una cintura de 90 centímetros, que si hacemos una relación del índice de cintura-talla, tenemos 0.56, que nos indica ya un riesgo metabólico. Entonces, en esta mujer, ya con ese índice de masa corporal y con este índice de cintura-talla, me puedo dar una idea de que la tengo que vigilar que se quede en 11, que esa sea su ganancia de peso durante el embarazo, o al menos que no me rebase 16, porque incremento o sobrepasar estos límites de ganancia ponderal tienen mucha relación con el peso para la edad gestacional. Ante más ganancia de peso, más es el tamaño para la edad gestacional de los bebés. Otra de los mitos o de pautas de la alimentación que queríamos ejemplificar con este caso es el mito de comer por dos. Cuando tenemos una mujer embarazada, se tenía como la creencia de que tenía que comer el doble o incrementar al menos más de la mitad de lo que estaba comiendo actualmente para lograr este incremento de peso. La realidad es diferente. En el primer trimestre casi no hay incremento de calorías. En el segundo trimestre es cuando ya vemos, en este caso específicamente, esta mujer tendría que incrementar un 20% de lo que requiere para el segundo trimestre y un 25% para el tercero. Entonces, realmente no es mucha la ganancia, perdón, no es mucho el excedente de calorías que necesita cubrir para lograr una ganancia adecuada de peso durante el embarazo. Entonces, hay que cuidar mucho ese tipo de cuestiones en la mujer embarazada. Yo sé que a ustedes no les toca, pero sí saberlo, que tiene mucho impacto, y ante más peso, les decía, de ganancia en el embarazo, más tenemos grande para la edad gestacional y una programación metabólica también con sus respectivas consecuencias en la edad
progresiva del bebé, sobrepeso, obesidad, diabetes, etc. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos mucho de programar a los niños, o cuando nosotros coloquialmente decimos lo estamos mal programando, pues tenemos que contar desde el embarazo, ¿no? Y aquí por eso es importante, tal vez no vamos a hacer una intervención durante todo el embarazo, pero sí un poco en la parte de las consultas prenatales, tal vez podríamos tener este acercamiento, o también si tenemos un equipo de ginecólogos, comentar como estas importancias en el peso del nacimiento del bebé. Cuando hablamos de alimentación durante el embarazo, sabemos que los 6 esenciales son los que ustedes ven en pantalla. Esto tenemos que asegurar durante el periodo preconcepcional, prenatal y durante los primeros 1000 días de vida, sobre todo en la mujer que está lactando. Es muy importante que aseguremos estos nutrimentos y, como vamos a ver más adelante, lo podríamos lograr tal vez con dieta, pero no necesariamente comemos tan variado, o no necesariamente comemos diario alimentos ricos en DHA, por ejemplo, y es muy importante en este caso que las mujeres tengan esta asesoría. Aquí, por ejemplo, cuando tenemos una mujer que puede estar en edad reproductiva, ella debería de estar tomando folatos y yodo, incluso antes de pensar en embarazarse, ¿no? Ya cuando empezamos a ver que la mujer está embarazada, ahí tendríamos que contemplar la suplementación, además de vitamina D, hierro, colina y DHA. Hoy sabemos que tener un buen estado de vitamina D en la madre se va a ver reflejado no nada más en el estado de vitamina D del niño, sino, por ejemplo, disminuye el riesgo de alergias en los niños, disminuye un poco también el riesgo de estados metabólicos y también nos ayuda en la parte del neurodesarrollo. Hoy sabemos que deficiencias de vitamina D pueden verse involucrado en el desarrollo de los niños, por tanto, hacemos mucho hincapié en que estos 6 esenciales las madres los estén consumiendo. Y sin embargo, no es necesario hacer un cálculo estricto de cuántos micronutrientes, vitaminas y minerales me está aportando la dieta de la mamá. Algo muy fácil que podemos hacer es ver la variedad de los alimentos que está comiendo. Si tiene una dieta muy repetitiva, muy monótona, pues entonces estamos poniendo en riesgo mucha variedad de vitaminas y minerales que nos aportan diferentes frutas, diferentes verduras, pero sobre todo en la parte de hierro, zinc y vitamina D, es muy importante saber que no todos los alimentos son fuentes o ricos en vitamina D, hierro y fósforo o zinc. Entonces, sí incluir tanto frutas como verduras, una gran variedad, pero también una gran variedad de alimentos que tienen que son de otras fuentes, por ejemplo, proteínas de origen animal, proteínas de origen vegetal, grasas vegetales o DHA en este caso, ¿no? ¿En qué nos apoyan los multivitamínicos en esta parte? Los multivitamínicos dirigidos a mujer embarazada buscan cubrir como ese extra que se requiere y no subir mucho. Y la mayoría de los multivitamínicos son muy cautelosos en la parte del aporte de vitamina A porque es muy fácil de la dieta nosotros llegar al requerimiento y si aparte los multivitamínicos nos dieran todo lo que requerimos o lo que requiere la mujer embarazada de vitamina A, pues hay riesgo de toxicidad. Entonces, es importante como conocer qué alimentos tienen ciertos micronutrientes para nosotros no hacer un cálculo estricto, pero sí ver que la dieta sea variada y al menos incluya este tipo de alimentos ricos o alimentos fuente. En la siguiente diapositiva incluso les pusimos unos ejemplos de alimentos que son ricos en folatos, yodo, vitamina D, hierro, DHA y colina, que son los 6 básicos en esta parte del embarazo. Entonces, si yo sé que mi mujer embarazada está comiendo diferentes tipos de proteínas, de verduras, o también escoge algunos productos del mar como pescados, entonces la variedad de esa alimentación más un suplemento puede ya llegar a la meta de requerimientos. Sí, aquí justo para reforzar un poquito nada más, el mensaje es, no nos tenemos que fijar solo en cantidad de calorías, sino en la diversidad de alimentos. Y aquí por eso es muy importante nuestra intervención, en el cual podamos asegurar, como pueden darse cuenta en esta diapositiva, la variedad de alimentos que la mujer embarazada o que quiere embarazarse tendrá que estar consumiendo es bastante importante y justo nosotros saber qué alimentos tienen como estos 6 esenciales para las mujeres. Algo también muy importante de la variedad de la alimentación en la mujer embarazada es que lo que ella coma afecta positivamente la aceptación de sabores por parte del bebé, ya cuando nace, cuando empieza con la alimentación complementaria, cuando llega al año, 2 años. Y esto les quisimos poner como una prevención de la alimentación selectiva, porque entre más variada la alimentación en el embarazo y la lactancia, también lo vamos a ver, más sabores, más alimentos nos acepta
el bebé. Y esto también va muy de la mano con proteger la lactancia materna, porque obviamente una alimentación con fórmula no tiene distintos sabores, no cambian los sabores, no cambian los olores, y eso puede hacer que cuando empiece alimentación complementaria no sea tan familiar con diferentes sabores, olores, y haya como un poquito de resistencia. Aquí fijarse mucho en esta parte porque justo el sabor, los sabores empiezan a cambiar lo que el niño percibe a través del líquido amniótico y podemos empezar a incidir en esta prevención del niño picky eater. Otra parte que les queríamos poner en embarazo es, si vamos a ir a lactancia materna, hay obviamente que hacer una buena educación previa al parto. ¿Por qué previa al parto? Porque tenemos menos estrés. La intención de esta educación es promover y proteger la lactancia materna. No necesitamos dar una clase súper extensa de lactancia materna, pero sí preparar a la mamá con algunos básicos sobre amamantar. Por ejemplo, la técnica, cómo tiene que agarrar al bebé, cómo el bebé se agarra del pecho, cuánto dura una toma para que ella sepa aproximadamente cuánto tiene que durar, qué posiciones puede utilizar para mantenerse cómoda durante la lactancia y señales de hambre y saciedad. Eso es muy importante porque una duda muy común que ellas tienen es, no sé si tiene hambre, no sé si ya se llenó, si solamente son 10 minutos pero sigue pegado al pecho o si se separa pero no han pasado los 15 minutos. Señales de hambre y saciedad es muy importante empezar como a educar a la mamá para que las identifique. Y algo también que les quisimos hacer relevante aquí es cuánto dura la lactancia. Porque las mamás a veces nos llegan con la duda de ya tomó 3 meses, ya tomó 6, hasta ahí cuando empieza alimentación complementaria ya es momento de darle una fórmula porque ya no es suficiente la leche materna. Entonces sí empezar como a quitar esos mitos, a hacer como más educación de que la lactancia materna es suficiente durante los primeros 6 meses y puede complementarse hasta los 2 años. Entonces desde ahí esa parte de la educación incluso le ayuda a la mamá a saber que su leche le va a ser suficiente al bebé, que no necesita una fórmula, que cualquier situación que haya con el crecimiento del bebé se puede solucionar, ya sea con una corrección de la técnica o si ya tiene alimentación complementaria, solucionando temas de alimentación complementaria, pero que la lactancia puede durar hasta los 2 años. Y además brindarle una pequeña guía como de solución de algunos problemas o dificultades pequeños que se pueden ir encontrando durante la lactancia, como que de repente el llanto es muy repetitivo, que no deja de llorar, lo alimento cuando está llorando, me tengo que esperar. La apariencia de las evacuaciones es algo muy importante porque a veces eso las asusta mucho y creen que la leche le está haciendo daño al niño, entonces sí hay que dar como este tipo de educación para que esos mitos que de repente pueden poner trabas en el momento de hacer lactancia materna, pues ella ya sepa qué esperar. Hemos visto en estudios de investigación que cuando damos educación prenatal tenemos más tasa de éxito, ¿no? Entonces esta parte sí es muy importante. A nosotros como pediatras nos toca la consulta prenatal y en este caso pues es necesario llevar a cabo todas estas intervenciones que nos comenta Laura. Incluso en la consulta previa al parto podemos observar el estado de la piel del pecho y los pezones, la forma del seno y del pezón, porque también es algo que escuchamos muy común en la consulta, bueno, nosotros que nos llegan ya bebés de 1 mes, 2 meses, etcétera, es que no tenía el pezón formado, tuve que usar pezonera, no lo logré, me dijeron que la forma de mi pecho no estaba bien, etcétera. Entonces, empezar como a hacer esa pequeña observación para brindarle orientación a la mamá sobre, ok, si tienes el pecho de tal volumen o de tal tamaño, tal dimensión, puedes tomar así con tu mano, puedes hacer este tipo de técnica, esperas que la agarre sea de cierta manera y si la siguiente imagen que va a aparecer habla un poco como de formar el pezón y para no usar tanto la pezonera porque aparte del estrés que tienen las mamás por alimentar a los bebés, tengo que aparte que usar algo cada vez que lo voy a alimentar, me la tengo que acomodar, etcétera. Entonces esta parte de la formación del peso con jeringa es una herramienta útil para no recaer tanto en el uso de la pezonera, que a veces no es tan necesario, es más que nada que la mamá conozca la forma de su pecho, conozca cómo sujetarlo y que sepa también, o sea, que anticipe cómo el bebé tiene que introducir ese pecho en su boca. Entonces, todo ese tipo de educación nos van a ayudar a que al momento de ya tener al bebé sea más fácil.
Y también incluso se han propuesto utilizar este tipo de maniquís en la consulta prenatal, en la cual podemos simular una toma de pecho y entonces la madre puede aprender a sujetar al niño, sobre todo una mamá que es su primer bebé o que tal vez tuvo una experiencia previa en la cual no tuvo una lactancia materna exitosa. Estos maniquís que cada vez se popularizan un poco más nos pueden ayudar a lograr tener justo, pues corregir toda la técnica y poder enseñarle a la mamá cómo sentarse, cómo acomodarse, cómo sujetar al bebé, cómo tomarse el pecho. Además de explorar el pecho en la consulta prenatal, vale la pena también hacer este ejercicio para que ella se sienta como lo más empoderada posible, porque sí se ha visto que entre más conocimiento tenga la madre, pues mejor va a ser el apego que va a tener. Otra parte de la educación de lactancia materna que quisimos ponerles aquí es la extracción prenatal del calostro, porque si queremos asegurar, obviamente en un parto o cesárea, que el bebé logre alimentarse al seno materno durante la primera hora de nacimiento, pero siempre va a haber alguna dificultad, puede presentarse estrés materno o que el parto fue muy estresante, la mamá está cansada, el bebé está cansado y no se logra la toma, o en el caso de cesáreas donde sí separan a mamá de bebé o que el bebé venga con algún tipo de problema de salud que sea necesario ser retirado de mamá, podemos hacer una lactancia materna con extracción previa del calostro. Esa es la mejor garantía que tenemos como para seguir dándole la leche materna aún en este tipo de condiciones. ¿Cómo se logra hacer una extracción prenatal de calostro para tener como tu banco de calostro? Se puede hacer una extracción diaria a partir del tercer trimestre. Se puede hacer una ligera presión, no tanto un masaje como de succión, pero sí una ligera presión para que el calostro salga en gotitas en una cuchara, se recolecte con una jeringa y en esa jeringa se almacene después en una bolsa sellable y así se congele. Se puede congelar y al momento del parto se lleva en un medio que mantenga la congelación y si en alguno de estos casos resultara no ser viable la lactancia materna completamente al pecho, durante la primera hora se puede hacer uso del calostro que se extrajo previamente para así que el bebé reciba el alimento ideal en la primera hora de vida, que es la leche materna. Sí, y aquí también importante, Lau, mencionar la parte del riesgo. A lo mejor algunos de los médicos que estamos acá conectados nos podría parecer un poco riesgoso hacer estimulación. No sé si quieras comentarnos un poco acerca de estos riesgos que se han evaluado, de si adelantamos el parto por hacer esta extracción prenatal. Sí, va muy de la mano con la parte de la oxitocina. Obviamente, cuando se estimula el pecho se libera oxitocina y esto puede provocar contracciones. Sin embargo, se ha visto que este tipo como de extracciones es de bajo riesgo, no se liberan grandes cantidades de oxitocina. Incluso se protege mucho la lactancia de mamá embarazada cuando tiene un bebé pequeño. Entonces, en esos casos incluso tampoco hay tanto riesgo de parto prematuro o que se adelante el parto, pues. Y también se ha visto que se libera más oxitocina cuando nosotros realizamos una comida a que esa oxitocina que se puede liberar al momento de hacer esta extracción. Entonces sí se considera de bajo riesgo. De todas maneras, se sugiere que si hay sangrado o se presentan contracciones, eso se puede suspender, pero es de bajo riesgo. Bueno, avanzando en nuestros primeros 1000 días de vida, yo sé que esta primera parte del embarazo, muchos a lo mejor van a decir, bueno, pues yo soy pediatra, no me dedico a la ginecología, pero creo que cada vez tenemos que conocer un poco más y sí hacer equipo con los ginecólogos y también hablarles un poco de la parte que nos preocupa a nosotros, que es el niño. Es por eso que quisimos como tomar el primer apartado de esta plática y hablarles un poco más de embarazo. Nos vamos a ir a la parte de la lactancia, esta parte dentro de los primeros 1000 días de vida. Ya lo mencionaba Laura, nuestra meta no solo son 6 meses y lo ideal es que la mujer a los 6 meses no nos suspenda la lactancia, sino mantengamos esta lactancia al menos por 2 años. Ya sabemos de todos los beneficios que nos puede proveer mantener esta lactancia y bueno, quisimos hablar algunos pequeños detalles acerca de este tema de lactancia. Esta gráfica más que nada se las quisimos poner no para presentarles las estadísticas, sino para que conozcamos que si nosotros hacemos una buena educación, podemos prevenir este tipo de estadísticas, porque el 70% de las razones por las que no se está dando lactancia materna es porque no se tiene leche, que eso lo vamos a explicar un poco más adelante, porque la mamá no disfrutó la experiencia de la lactancia, porque el bebé no quiso o porque el bebé no estimuló completamente el pecho.
Entonces, esa parte de no tuve leche, sabemos la parte de la capacidad gástrica, pero también es importante educar a la mamá qué esperar en cuanto a la cantidad de leche. En la parte de no me gustó, engloban mucho que se les hace muy difícil, se les hace muy complejo la parte de tomar el pezón y también doloroso. Entonces, por eso es mucho esta énfasis en la educación, para que este tipo de razones no sean el motivo de que no se dé lactancia. De todas maneras, también evaluamos aquí que sí estamos logrando que la lactancia materna sea exclusiva a los 6 meses, incrementaron las prevalencias, y también estamos logrando que la lactancia prolongada incrementen estas cifras también. Entonces, las 3 cifras de lactancia materna exclusiva a los 6 meses, al año de vida y a los 2 años de vida tuvieron un crecimiento en base en la encuesta previa de nutrición. Entonces, sí estamos teniendo buen impacto, creo, en esta parte de lactancia, pero nos falta mucho porque las cifras de todas maneras ni siquiera es la mitad de la población. Sí, y a lo mejor también enfatizar que la leche después del año de vida sigue aportando una buena cantidad de nutrientes. Tenemos este mito de que la leche se va diluyendo y que tal vez ya no es suficiente. Vamos a hablar un poco más en la alimentación complementaria de esto, pero saber que no es tanto que pierda calorías la leche como tal, sino que el niño requiere más calorías de lo que le puede aportar la leche y por eso tenemos que complementarla, quedarse con esa idea. 13% de los bebés que tienen 4 a 6 meses, inclusive antes de darles alimentación complementaria en México, consumen alguna bebida azucarada. Y esto incluye jugos, incluye tés, tal vez se estriñó y entonces la abuelita le dijo a la mamá, pues dale un poquito de jugo de ciruela pasa o dale un poquito de miel, etcétera. Entonces todavía tenemos este porcentaje que, aunque parezca menor, debería de ser 0%. Entonces tenemos que seguir enfatizando esta parte en la lactancia. Ahora, cuando hablamos de lactancia materna exitosa, recordarles que la galactopoiesis, como cuando ya se instaura un poco mejor la lactancia, que es cuando empieza a cambiar de transición a leche madura, puede ocurrir entre 48 y 72 horas después del parto. Tenemos una ventana crítica para no abandonar la lactancia bajo la creencia de no tengo leche. Acuérdense que las primeras 72 horas van a ser un poco complicadas, va a haber muy poca cantidad, pero si el niño se encuentra con una adecuada uresis, no se encuentra bajando demasiado de peso, se estima que en las primeras 24 horas no tenemos que perder más del 5% del peso, podemos continuar con este apego y continuarnos con pura lactancia materna exclusiva. Yo creo que el periodo más crítico donde podemos llegar a suspender lactancia o complementar es estos 72 horas. Y hablando un poco también de los estados metabólicos, pues saber que, por ejemplo, las mujeres que presentan diabetes pueden llegar a prolongar un poco más la segunda galactopoiesis, y ahí vamos a estar atentos. Sin embargo, no sería tampoco una indicación como tal absoluta de dar en ese momento un poco darle fórmula, ¿no? Como dice Patricio, tenemos algunos factores que pueden retrasar la instauración de la lactancia materna, pero no significa que la detengamos o que nosotros mismos digamos, bueno, tiene diabetes, no va a poder, sino que nosotros anticipemos lo que puede pasar para que mamá sepa que tal vez por diabetes puede retrasarse hasta unas 24 horas más, o que incluso mamás con obesidad puedan retrasar también esa parte por el hecho de tener un poquito más de masa grasa. Ahí se almacena más progesterona, lo que inhibe la acción de la prolactina. Entonces puede ser un poco más complejo, pero no abandonarla solamente por estas razones, sino anticipar y educar qué puede pasar. Okay. En esta parte de esa imagen quisimos darles lo visual de cómo ver una técnica, un buen agarre, porque en un buen agarre tenemos que el bebé tiene más de la porción del pezón, incluso un poco más de la primera porción del pecho dentro de la boca. Eso que nos garantiza que presiona completamente todos los conductos de leche, diferente a un agarre deficiente donde solamente toma el pezón y no alcanza a tomar todos los conductos, sino alcanza a saciar, o más bien a extraer toda esa leche de esos conductos. ¿Por qué es importante que haga un buen vaciamiento de esos conductos? Porque si esos conductos se vacían, se vuelven a llenar. Es por eso que a mayor succión, más producción. Entonces, esa es la parte importante de verificar un buen agarre. Así es por dentro. ¿Y cómo lo podemos verificar? Simplemente con la vista. Pues el bebé tiene una gran porción del pecho en la boca, y él con solamente abrir y cerrar está logrando vaciar esos conductos. Diferente si nada más tiene la punta del pezón en la boca,
ahí tenemos un agarre deficiente. Incluso la parte de las mejillas lo pueden ver porque en un buen agarre solamente abre y cierra, en un agarre deficiente se incluso hace como esta hendidura de los cachetes porque está succionando. Entonces así podemos ver, bueno, un buen agarre. Un buen agarre nos puede dar una toma de unos 15 a 20 minutos y puede pedirnos en un tiempo de 90 a 120 minutos. Bueno, también otra de las cuestiones que a veces consideramos como pediatras que puede no ser una lactancia materna exitosa es justo la anquiloglosia. Se sabe que el 10% de los casos de frenillo corto nos van a causar dificultad para mover la lengua. Aquí que nosotros tenemos que vigilar en el consultorio. Cuando el niño llora, podemos ver como la lengua anclada y entonces no se mueve, y cuando estamos explorando, la lengua tiene muy poca movilidad o muy poca facilidad para moverse. Es raro que realmente, aunque un niño tenga frenillo corto, la lactancia no se pueda llevar a cabo. Es una situación que realmente tiene que estar muy anquilosada la lengua para que nosotros podemos decir que es por esta la razón. Sin embargo, sí puede llegar a pasar, y si esto pasa o encontramos estos signos clínicos, es importante que en ese momento valoremos un corte del frenillo para poder liberar un poco más la lengua. Sin embargo, sí saber que, bueno, muchos de los niños van a tener un frenillo un tanto cuanto corto, y esto no debe ser un impedimento como tal de manera inicial. Lo primero que tenemos que enfocarnos en corregir la técnica. Como ustedes ven en el video, la técnica es un tanto cuanto distinta a la que aprendemos habitualmente. Es una técnica que es de arriba para abajo, y esto permite un agarre profundo. Y entonces, si logramos un agarre profundo, primero fijamos abajo, luego arriba, y entonces tenemos una mejor colocación del pecho. Algo que ustedes también pudieron ver en el video, que es importante ver en el consultorio cuando estamos viendo bebés con lactancia materna, hay que verlos comer, y si nosotros vemos que el agarre fue inadecuado, como nos mencionaba Laura, en ese momento podemos meter un poco en la comisura del niño un dedo para poder despegar y no causar dolor a la madre, y hasta que el pecho está bien agarrado y tenemos un muy buen agarre, podemos seguir amamantando. Esto facilita la seguridad a las mamás y nos ayuda también a lograr pues justamente esta lactancia exitosa que ya nos hablaba Laura. En esta parte de este ejemplo que les quisimos poner, tenemos un caso de una bebé de 4 meses que tiene lactancia materna exclusiva, que no se le han hecho mayores intervenciones, porque si se fijan la parte de peso para la talla, se ha mantenido estable dentro del carril 3, sí, pero estable, aunque ella nació con un percentil 50 de peso para la talla. Si solamente valoráramos esta gráfica, pues podríamos decir, bueno, está creciendo, ¿no? Armónicamente peso para la talla se está manteniendo en la misma línea, pero si nos vamos a la de peso y talla por separado, nos podemos dar cuenta que talla se comienza a despegar y el peso está bastante por debajo de la percentil 3. Este es un caso de lactancia materna que tuvimos. Nos llegó obviamente por el motivo de la consulta porque no estaba creciendo, entonces se tenía que buscar una razón extra a la alimentación, porque al interrogatorio pues nos comentaba la mamá es que succiona todo el tiempo, siempre está pegada, toma hasta 30 minutos, entonces ya viendo el agarre vimos que no estaba siendo el mejor, las tomas eran muy cortas, eran muy frecuentes, pero porque el agarre era deficiente. Entonces, ¿qué podemos hacer en casos así? Nuestra intervención, obviamente tenemos que evaluar el crecimiento y la velocidad, lo que estimábamos que tenía que crecer y pesar ya para los 4 meses. Si hubiera mantenido el carril, ¿qué acciones podemos tener en este caso? La siguiente, por favor. Podemos suspender la lactancia materna, comenzar con fórmula y después elegir una buena fórmula, o corrijo la técnica de lactancia materna y me espero a ver la progresión del peso y de la talla, o complemento con fórmula. Puede ser en biberón, relactador, cuchara, jeringa. Puedo decidir si lo hago en todas las tomas, en la mitad de las tomas, antes o después de la lactancia materna, o puedo fortificar la leche materna con fórmula y módulos. Obviamente las opciones C y D son las mejores si queremos seguir protegiendo la lactancia materna. Entonces, en el caso de esta paciente,
si me pasas la siguiente, por favor, logramos hacer una buena corrección de la técnica de lactancia materna, hacer tomas efectivas de lactancia materna, donde no era necesario complementar. Complementamos aproximadamente en la mitad de las tomas con leche materna fortificada, un poquito con fórmula y con módulos, y ya que tenemos una buena recuperación o que va subiendo bien, incluso la lactancia materna se puede quedar nuevamente como exclusiva y ir quitando la parte de la fórmula. Sobre todo cuando ya entramos como alimentación complementaria, ya tenemos una buena recuperación, nos podemos quedar de nuevo con alimentación complementaria y lactancia materna y solamente hacer como esa parte de la recuperación, corregir lactancia materna o en el caso de que sea necesario relactar porque ya se abandonó la lactancia materna, también se puede hacer. Bueno, finalizando nuestra parte de lactancia materna, dos mensajes importantes, además de que ya vieron que la técnica es muy importante y en verdad corrigiendo la técnica vamos a lograr tener, como el caso que les presentamos, un niño que a los 6 meses está donde debe estar en el carril de nacimiento, que es nuestro referente principal. A nosotros no nos gusta, por ejemplo, si tenemos una gráfica de peso talla al nacer en gráfica en carril 10, no necesariamente queremos llevarlo a las 50-75, porque llevarlo muy rápido también nos puede contribuir en programación metabólica inadecuada. Esto debería de ser algo más pausado y tal vez la intervención, nosotros conocimos a la niña cercano a los 4 meses, lo ideal era desde las primeras semanas darnos cuenta que está pasando esto, corregir, y entre más temprano refieran a un asesor de lactancia o pidan ayuda con expertos en lactancia, creo que es mucho más rápido corregir todos estos problemas o vicios que a veces ya los niños pueden tener durante la alimentación. En la parte de suplementación, dos mensajes clave. La vitamina D en el niño alimentado con leche materna va a cubrir el requerimiento de un 40% y el hierro se va a cubrir al 100%, porque el niño no requiere mucho hierro los primeros 4 meses de vida. Se empiezan a agotar las reservas de hierro los 4 meses o cuando duplican su peso, y es por eso que las recomendaciones para suplementar vitamina D es desde el nacimiento al menos 200 unidades por día. Se ha visto en estudios de investigación que suplementar a la mamá y suplementar al niño nos da un mejor efecto en el niño, y esto, bueno, es importante considerarlo. Y hierro tal vez lo podríamos hacer cuando dupliquemos el peso al nacer, siempre y cuando no hayamos iniciado alimentación complementaria o bien no tenga fórmula. Aquí también tenemos que considerar. Pero si fijan, la dosis es muy bajita y esto solo es para asegurar un adecuado aporte de hierro durante este periodo crítico del crecimiento cerebral. Sí, esta parte de lactancia materna sabemos que la elegimos porque es el mejor alimento para el bebé, pero también hay que cuidar la parte de la alimentación de mamá, porque si ella tiene una buena alimentación, pues aseguramos obviamente mejores sabores para el bebé y mejor calidad de la leche para el bebé también. Entonces, mamá puede comer de todo, sí puede comer de todo, pero ¿qué es todo? Pues obviamente una dieta balanceada, una dieta correcta, vigilar la ingesta energética adecuada, porque también puede pasar que comen un poco menos, ya sea por el ambiente, por la red de apoyo, porque están solos con papá, porque no tienen quien prepare todas sus comidas, o porque la lactancia les da un poco más de hambre, entonces comen un poco más también. Entonces, vigilar como la meta energética, una dieta correcta, que sea suficiente, que sea variada, como también va mucho de la mano con la alimentación en el embarazo. Y aquí el incremento de calorías que se da en lactancia puede ir de 400 a 500. Para no dejarlo como volando nada más ahí en ese tipo de cifras, quise ponerles un ejemplo de a cuánto equivale aproximadamente 400 o 500 kilocalorías en una buena proporción: 2 porciones de fruta, que son 2 manzanas, 3 porciones de grasa de origen vegetal, que puede ser un aguacate, o 45 gramos de nueces, 2 porciones de proteína, que son 60 gramos de salmón, y 2 porciones de cereal, que son 2 tortillas. Entonces, viéndolo ya traducido a porciones, sabemos que el incremento de calorías por lactancia materna tampoco es como en el embarazo de comer el doble, el triple, etcétera, sino hacer como una buena elección de los alimentos y mantenerlo balanceado. Y en la que sigue, por favor. La dieta de mamá, igual que en el embarazo, en la lactancia, afecta positivamente la aceptación de sabores por parte del bebé, y se sabe que los primeros 4 meses de vida de un bebé es más receptivo a sabores. Entonces, en esta parte, entre más variada sea la alimentación de mamá, pues entonces también tenemos una mejor aceptación de sabores, y también es como prevención de alimentación selectiva o de picky eater.
Sí, estos conceptos muy importantes porque también nos toca a nosotros como pediatras ajustar esta parte de los mitos que puede haber o que si la mamá puede comer variado, eviten eliminar alimentos en la lactancia, van a traernos mayor problema después, sobre todo para los aportes nutricionales y para lo que ya nos comentaba Laura, de la aceptación de alimentos cuando le toque comer. En términos de omegas, hoy sabemos que son muy importantes para el desarrollo cerebral. Sabemos que las fuentes exógenas son necesarias para poder tener un buen aporte en la leche materna. Es por eso que numerosos estudios nos han dicho que lo ideal es suplementar a la mamá con DHA, particularmente para lograr un mejor efecto en los niños, sobre todo en cuestiones de neurodesarrollo. Entonces, tomar en cuenta también esta suplementación materna. De todas maneras, con la alimentación hemos visto que 100 gramos de salmón o sardinas 2 a 3 veces por semana contribuye a aumentar significativamente los niveles de ácidos grasos DHA que se pasan de la leche hacia el bebé. Entonces, con la dieta, un poquito de variedad, lo podemos lograr también. Eso fue de lactancia materna, los conceptos básicos que ya analizamos. Nos tendremos que enfocar en educación, nos tendremos que enfocar en cierta suplementación y hacer que la alimentación de la mamá sea lo más variada. Un concepto muy importante en lactancia que las asesoras de lactancia nos dicen es que tampoco podemos ser tan estrictos con la mamá de que además de que tienen que cuidar a un bebé que acaba de nacer, queramos que coma perfecto. Sin embargo, variedad en los alimentos, cada que pueda, cada que tenga hambre, tiene que comer, pero siempre elegir la mejor variedad en los alimentos y a lo mejor se hace colaciones que no solo sean de un grupo de alimentos, ¿no? Que sea de varios o de 2 o 3 grupos de alimentos. Vamos a pasar rapidísimo algunos conceptos de alimentación complementaria. Sabemos que la complementaria tenemos algunos conceptos un tanto cuanto nuevos que tenemos que reforzar. Está recomendado hoy en día cuando iniciemos alimentación complementaria enfocarnos en alimentos ricos en hierro. Esto tiene que ver con el neurodesarrollo. Ya les hablaba un poquito de la suplementación de hierro a los 4 meses. Bueno, a los 6 meses que empieza la complementaria, enfoquémonos en cereales fortificados y carnes rojas. A pesar de esto, la información que nos arrojó en Sanud 2012 fue que muy pocos bebés o muy pocos lactantes consumen alimentos fortificados en hierro y carnes rojas, ¿no? Esto sabemos que es la recomendación, empezar con estos dos. No necesariamente es el único alimento que vamos a dar, pero si empezamos con estos, aseguramos que el niño ya desde que empieza complementaria, empecemos con estos alimentos ricos en hierro. Recomendación número 2, que también estamos viendo como alarmante, es evitar líquidos como té, café o bebidas azucaradas, evitar desplazamientos. Esto va a causar en la lengua del niño como cierto favoritismo por las bebidas y alimentos azucarados, que nos vamos a dar cuenta tal vez cuando seamos adultos, cuando nos preguntamos por qué nos gustan cosas tan azucaradas. Bueno, hay que ver si no nos dieron en la lactancia o en la alimentación complementaria alimentos ricos en azúcar. Y cuando vemos estadísticas, vemos que 15% de los niños en México consumen al menos una vez en su vida entre 4 y 6 meses de edad alguna de estas bebidas que ustedes ven aquí en pantalla. Tercera recomendación importante, preparar alimentos sin agregar sal, azúcar o algunos otros condimentos. Los condimentos como tal sí se pueden agregar cuando el niño ya ha probado el alimento. Esto también es un mito de que al niño no le va a saber a nada el pollo si no lleva sal o no le va a saber a nada la carne. Es un mito, a fin de cuentas le va a saber a pollo y le va a saber a carne. Las papilas gustativas de los lactantes, como ya lo mencionaba Laura, son mucho más sensibles, incluso son sensibles a los cambios de sabor de la leche materna. Obviamente cuando empezamos complementaria, para ellos es un sabor bastante saturado y no requerimos agregar. Conforme vamos avanzando, podríamos agregar algunos complementos, pero evitar al menos exposición hasta los 2 años de edad de azúcar es muy importante para prevención de obesidad y diabetes en la edad adulta. Otro concepto importante es qué comen los niños en México en 2018-2019. Estas son encuestas mucho más recientes y nos encontramos que solo el 50% de los niños, a pesar de que esto lo decimos en muchos foros, la parte del hierro, la mitad de los niños siguen consumiendo alimentos ricos en hierro, pero la otra mitad sigue sin consumirlos. Hay que tener cuidado con esto. Hemos mejorado en diversidad alimentaria. Los niños de 6 a 11 meses comen un poco más variado, al menos 3 grupos de alimentos por día. Eso es una buena señal, pero tenemos que seguir favoreciendo esto. Y justo un punto álgido en la parte complementaria es cuándo iniciar, 4 o 6 meses, cuándo sería el mejor momento.
Desde el punto de vista biológico, o sea, nuestro sistema digestivo, el renal y el cerebro se encuentran como en condiciones adecuadas para iniciar complementario a los 4 meses, pero ¿por qué esperamos a los 6? Básicamente nos esperamos por el tema de las infecciones. Se sabe que los lactantes con leche materna a 6 meses disminuye su riesgo de infecciones y hospitalizaciones en un 40%, y esta es la razón suficiente para la Organización Mundial de la Salud decir esperar a los 6. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta el punto de los europeos. Ellos inician a los 4 con un poco de alimentos ricos en hierro desde los 4 meses. Esto tiene que ver también con la parte del desarrollo cerebral. Entonces, aquí podemos tal vez jugar con la suplementación a los 4 meses y a los 6 meses aguantar la lactancia materna exclusiva. Esa sería mi recomendación en este punto. ¿Qué pasa con la alergia alimentaria? No sucede nada entre 4 y 6 meses, siempre y cuando no empecemos antes de los 4 meses. Todo alimento que demos antes de los 4 meses, distinto a leche materna, nos puede causar alergias y hay que tener este cuidado. Y por el contrario, esperarnos todavía más de un año. Aunque pareciera que esto es un conocimiento que desde el 2010 sabemos que es mejor introducir entre los 6 y 12 meses alimentos potencialmente alergénicos, todavía existen prácticas que de esperar hasta después del año. Nos pasa muy seguido en la consulta que algún médico le recomendó a la mamá o incluso a los familiares no darle huevo, no darle fresas, no darle cítricos, y estos alimentos, justo los cítricos, nos ayudan a absorber bien el hierro. Entonces es importante introducir todos los grupos de alimentos. Ya hay estudios muy claros en relación a cacahuate y huevo que el retrasar la exposición a estos alimentos nos va a aumentar el riesgo de tener alergia. Es decir, si yo me espero hasta los 11 meses para dar cacahuate, aumentamos el riesgo que si lo hubiera hecho desde los 4 o 6 meses. Entonces, lo mismo hay que hacerlo de manera temprana. Cuando inicien complementaria, inicien con estos alimentos. Es bastante seguro, no hay que retrasarlos. En esta parte de alimentación complementaria hay nuevas tendencias, cada una de ellas lleva sus características específicas. Nosotros queremos darles nuestra opinión sobre cuál será como el mejor para ustedes y basándonos obviamente en las características de cada uno. Una de las características sobre todo del boom de otros tipos de alimentación complementaria fueron la parte de que mastica mejor o mejora esta parte de la movilidad de la lengua si doy trozos y me brinco la parte de las papillas. De todas maneras, en el método tradicional, aunque yo empiece con papillas, tengo que progresar las texturas. No me puedo quedar en papillas por más de 9 meses. Por ejemplo, a los 9 meses es la ventana crítica para ya empezar a dar machacados. Entonces, aunque yo empiece con papillas, no me puedo quedar con texturas en papilla más allá de los 9 meses porque puedo causar que no desarrolle bien las habilidades motoras para la masticación. Y eso era un punto que, sobre todo con BLW, que es la parte de exposición a trozos, se tenía como la ventaja o era como una de las características que permitían que tu bebé manejara mejor los trozos. Sin embargo, no hay una evidencia clara o contundente que nos diga que dar trozos antes de los 9 meses o desde los 6 meses mejore esta parte o retrase trastornos de la alimentación, sobre todo oral. Otra de las características o de ventajas que se suponía sobre otros métodos, que es el BLW o el BLIS, que son una mezcla entre los dos, es la parte del sobrepeso y más de la protección de sobrepeso y obesidad. Sin embargo, más allá que el método prevenga sobrepeso o obesidad, se tiene la creencia de que es la elección de los alimentos que se dan a los bebés, porque yo puedo dar BLW, puedo dar papillas, pero si yo elijo bien la calidad de los alimentos que estoy dando y identifico bien la parte de la alimentación perceptiva, mis señales de hambre y saciedad, puedo incluso tener un método tradicional con una saciedad bien identificable, con una buena calidad de alimentos. Uno de los detalles que se tiene más sobre alimentación tradicional o alimentación complementaria tradicional es que se busca dar alimentos suaves para la edad, porque si empieza con papillas, pues entonces tengo que dar alimentos suaves. ¿Y cuáles son esos alimentos a los que se tiene tendencia en México que tienen una consistencia adecuada para la papilla? Pues son las gelatinas, galletas, pan dulce, sopas, etcétera. Entonces, más que nada va como a la elección de los alimentos, esta parte de protección de sobrepeso y de obesidad. Okay. Sí, totalmente. La deficiencia de hierro, ¿no? También hay que tener Sí. cuidado. De repente los trozos
cómo damos carne a un bebé, ¿no? Entonces, de repente dar BLW nos puede poner en riesgo la parte de deficiencia de hierro. Entonces, acuérdense que el hierro, más que preocuparnos por anemia, nos preocupa hoy el tema del neurodesarrollo. Sí está muy establecido que la deficiencia de hierro, que también sabemos que es un tema pandémico en México, nos puede causar un retraso del desarrollo. Así es algo que se tiene como riesgo en BLW. Ahora, ¿qué textura es mejor? El tradicional parece ser un método que es el más utilizado y el más seguro porque tenemos menor riesgo de atragantamiento, pero hay que educar que existe riesgo de atragantamiento independientemente del método o textura que tú escojas darle a tu bebé. Aunque escojamos método tradicional, ya sea cuidador o médico, se debe progresar la textura en la edad en la que toca progresarse la textura, elección de alimentos de calidad por encima de la textura, más allá de le ofrezco un trozo para que mastique mejor, es elegir un mejor alimento para la parte de alimentación complementaria, introducción de alimentos ricos en hierro y zinc desde el comienzo, y algo que se tiene mucho de ventaja a nivel del contexto materno o del cuidador es que es más fácil dar alimentación con BLW porque no tengo que modificar la textura que le estoy dando al bebé. Entonces hay que hacer que también esta parte del método tradicional o del método de la progresión de las texturas similar a la dieta familiar para que no sea una preparación específicamente para el bebé y otra para la familia y que así también tengamos una mejor concordancia de la alimentación del bebé con la de la familia. ¿Y qué puedo rescatar como pediatra de estos dos métodos que es BLW Bliss? Yo puedo utilizar como pediatra cualquiera de los principios de alimentación de estos dos métodos en mi paciente, siempre y cuando yo vea sus habilidades y cómo él va progresando. No necesariamente porque yo empiece con un método tradicional, papillas, BLW, no me puedo ir hacia tradicional otra vez o no puedo utilizar algunos aspectos de la alimentación con trozos que son la pinza gruesa o la pinza fina para específicamente mi bebé. Entonces, yo puedo utilizar más allá de encasillarme en un método de trozos o de texturas, yo puedo utilizar las partes que yo quiera de estos métodos para adecuarlo a mi bebé. Sí, aquí muy importante esta parte y de verdad asegurar la parte de hierro, ¿no? Los que sean como fanáticos de BLW hay que asegurar esta parte. Hay evidencia contundente que por eso a veces preferimos, si vamos a usar trozo, usar Bliss. Y también saber que no nada más es como leerlo o verlo en redes y ya decir que lo sé. Hay como estrategias muy claras y manuales muy claros de cómo hacer esto. Y la verdad es que también el tradicional es bastante efectivo. Solamente reforzar la idea de que a los 9 meses el niño tiene que comer ya alimentos con textura, es decir, trocitos, tiene que sentir en la lengua algo, porque si lo dejan con papilla o bien la mamá le da miedo y dice, no, me quedo con papilla porque me escupe toda la comida con trozos, siente algo en la boca y lo escupe, ese niño va a tener un trastorno de conducta alimentaria después. Entonces nuestra ventana son 9 a 10 meses, ahí el niño tiene que comer ya todo con una textura distinta. ¿Qué pasa después de los primeros 1000 días de vida? Ya hablamos de esta importancia y abarcamos una gran parte de esta charla en hablar de ellos, porque si se van a la evidencia clínica es la parte que más nos interesa cuidar. ¿Qué pasa en los segundos 1000 días de vida? Aquí empezamos a tener actitudes selectivas. Sabemos que estos niños de 2 a 5 años dejan de comer. Si ustedes ven la curva de crecimiento, pues va limitando la velocidad o va disminuyendo la velocidad en la que el niño crecía y podemos tener conductas de evitar ciertos alimentos o ciertos grupos. Aquí tenemos que estarnos fijando qué tipo de grupo evita el niño, fruta, verdura, proteína o grasa, porque probablemente es la carencia con la que podamos enfrentarnos y ahí, si es muy marcado esta deficiencia, tendríamos que apoyarnos de suplementación. Pero antes de hacer suplementación, tendríamos que trabajar con las texturas que le cuestan trabajo, los colores que le cuestan trabajo, exponerlo mucho más. La exposición repetida y sin forzar al niño ha mostrado el mejor beneficio que cualquier otra técnica o cualquier otro estimulante del apetito. Si un niño como tal evita comer todo un grupo de alimentos, ahí podríamos pensar en suplementar alguna vitamina o algún mineral. Sin embargo, yo le sugeriría de manera inicial no hacerlo. Primero trabajemos en que el niño vaya mejorando y si el tema es la cantidad, si antes me comía
3 tazas completas en cada tiempo de comida, una taza, y ahora me come media taza, no pasa nada si el niño crece y va a un buen desarrollo y es variada la alimentación. Si me dicen, bueno, si solo se come una taza al día, pero esa taza es de puro arroz o puras papas, pues ahí a lo mejor bajamos la cantidad de arroz o papas y agregamos otros grupos de alimentos para que tengamos una variedad completa. Por último, ¿qué sucede después de esta parte? Tenemos que irnos a la dieta integrada a la familia. Sabemos que nos han dicho que al año de edad ya podemos decir que el niño puede comer de todo y que se integra a la dieta familiar. Ya nos decía Laura un poco qué es dieta normal o qué es dieta adecuada para una embarazada. Lo mismo aplica para los niños. Hay distintos planes o platos del bien comer o estrategias a nivel mundial. Aquí les quisimos presentar 3. Estas son australianas, estas son latinoamericanas, esto es el americano. En lo particular, a nosotros nos gusta un poco más utilizar el plato del bien comer americano, porque en el plato, incluso en la representación gráfica, tenemos mayor cantidad de verduras que de frutas. Si nos vamos al plato del bien comer de nosotros en México, es muchas frutas y verduras, y a veces podemos confundir, o los padres entienden, da lo mismo si se come una fruta, si se come una verdura. En el plato americano es un poco más claro. La mitad del plato tiene que ser fruta y verdura, pero de 3/4 de esta mitad tiene que ser verdura y solo 1/4 tiene que ser fruta. Esta es una recomendación que tenemos que hacer y la podemos implementar desde el año de edad. Ahora, ¿qué diferencias puede haber entre el año y los 3 años? Si nosotros damos mucha proteína, mucho lácteo, o damos mucha cantidad de proteína, nos enfocamos en que el niño se coma el pescado, la carne, el pollo, y además, por ejemplo, huevo con frijoles, podemos llegar a tener un exceso de proteínas, y eso sí se ha demostrado que a pesar de que cuidamos al niño, primeros 1000 días de vida, nació por parto vaginal, tuvo lactancia materna, hicimos una complementaria excelente, pero a los 2 años decimos, ok, come más proteína y no pasa nada, ese niño tiene más riesgo de adiposidad y es algo que sí tenemos que cuidar. ¿Cómo están comiendo nuestros niños en México del 0 a 4 años? Tenemos que enfocarnos mucho, por ejemplo, en vitamina D. Hay un 70% de deficiencia en el consumo. Esto es alarmante. Tenemos que asegurar el consumo de lácteos, dejar a un lado las bebidas vegetales, como son las bebidas de soya o bebidas de almendras. Es importante cuidar esta parte, asegurar también el consumo de calcio, que son como los 2 principales que nos queda a deber en México. Y analizando distintas encuestas, nos damos cuenta que en México el consumo de bebidas azucaradas en niños de 1 año y de 2 años sigue siendo muy alto, y ya les mencionaba que lo ideal es que un niño hasta después del 2.º año de vida se introduzca azúcar en su dieta. Antes de este tiempo es mejor evitarlo, porque esto va a traer que cerebralmente tenga menos aceptación por alimentos azucarados. Si nosotros como adultos pedimos postre después de comer, o queremos siempre un refresco, un jugo, o queremos algo dulce en la boca, pues tiene mucho que ver cómo fue nuestra infancia. Y si recuerdan, nuestras infancias fueron un tanto cuanto distintas a lo que hoy sabemos, porque consumíamos mucho más azúcar que antes, ¿no? Y eso también ha repercutido en las estadísticas que hoy vemos de obesidad. Entonces, el mensaje en este grupo es vigilar selectividad, vigilar proteínas, no excedernos en proteínas, no duplicar las proteínas, por ejemplo, en cada tiempo de comida, y cuidar el consumo de alimentos como, por ejemplo, alimentos ricos en hierro y alimentos ricos en vitamina D. Aquí justo les quise poner esta gráfica porque esto se vio en Inglaterra, donde lo normal, o el índice de masa corporal normal de los niños sanos debe de encontrarse en lo más bajo, alrededor de los 6 años, es cuando están muy delgaditos, 4 a 6 años. Y si se fijan, aquí hay un rebote temprano de adiposidad, y esto se debió a la programación metabólica que hoy estamos hablando. Este efecto lo asociaron ellos, no a fórmulas, lo asociaron más bien a que al año de edad introdujeron leche light en estas familias, y la leche light, como es descremada, no tiene grasa, tiene más proteína. Entonces, insisto, el efecto proteico a esta edad es peligroso, y no necesitamos que el niño coma un exceso de proteínas, porque seguramente a los 6 años van a empezar con rebote de adiposidad, y ahí es cuando empiezan con sobrepeso, y ahí es cuando los vemos más en la consulta con todo este tema de adiposidad. Entonces, vigilar esta parte de la adiposidad que ocurre a los 6 años. 2018, que nos ha dicho en Sanud, pues bueno, nos ha mostrado que los niños están comiendo de una manera diversa, casi no están comiendo verduras. Si pueden ver acá, las primeras 3 líneas son las de los niños,
y vemos que el 20% de nuestra población come verduras diario, el resto no lo hace diario. El resto de alimentos vamos más o menos, pero en general creo que verduras sigue siendo nuestro gran problema. Y algo que llama mucho la atención en otros países es que México es un productor de verduras. Nosotros no vivimos en lugares donde haya demasiado frío, donde el clima no se preste para el cultivo de verduras. Es asequible y es algo que podemos tener, ¿no? En esta etapa escolar es importante cuidar, obviamente, el lunch, pero también se puede traspolar a la parte de la alimentación en casa. Hay que vigilar que la dieta sea variada. ¿Cómo puedo yo vigilar que la dieta sea variada en un niño si tiene 3 o más grupos por tiempo de comida? Porque entonces en un tiempo de comida puedo vigilar si tiene fruta, verdura, cereal, proteína, o si su dieta se está cargando más a solo proteínas con cereales. Entonces, nada más de ver cuántos grupos de alimentos tiene por comida, yo puedo asegurar o puedo vigilar que tenga una buena variedad. Muy importante asegurar el agua natural como única bebida, y si vamos a incluir algún lácteo en la alimentación a esta edad, vigilar que sea sin azúcar, evitar cremas o mantequillas y elegir una de dos. Pongo una proteína de origen animal o escojo una proteína de origen vegetal. Es muy común en México que tengamos dobles proteínas en los platos de los niños o incluso de nosotros, entonces sí hay que elegir solamente una fuente de proteína por tiempo de comida para que forme parte junto con otros 2 o 3 grupos. Estas son como ejemplos de lunch escolar, donde podemos ver que no hay 2 o 3 grupos y la mayoría de la selección de los grupos que están presentes son lácteos con azúcar o cereales con grasa o bebidas azucaradas. Aquí nada más les quisimos mostrar los límites superiores de gramos por azúcar que consumen los niños y algunos de los equivalentes que nos pueden aportar azúcar. Entonces es muy fácil que el niño supere sus límites superiores. En general no estamos tampoco en contra de que nunca pueda comer azúcar un niño, pero siempre tiene que estar controlado por papá o mamá y tiene que estar bastante regulada la cantidad. De preferencia no diario, y tiene que ser algo bastante casual y no en un tiempo de comida. Es decir, que el niño no espere el postre, sino que de repente a lo mejor entre comidas podamos compartir algo de azúcar, puede ser, pero sí cuidar que no nos excedamos. Algunas de las últimas consideraciones que quisiéramos hacerles es no consumir refresco. Es importante porque nos aumenta el riesgo de obesidad en los niños, es un 60%. ¿Cómo vigilamos alimentación correcta en los siguientes años, Lau? Sí, no, es importante vigilar o hacernos algunas preguntas claves. ¿Hay más de 3 grupos de alimentos por tiempo de comida? Sí, mi dieta es equilibrada. ¿Repite los mismos alimentos durante el día o en la misma comida? Sí o no, y ahí puedo vigilar que mi dieta sea variada. Incluye alimentos ricos en calcio, zinc, etcétera. Ya los hemos visto un poco a lo largo de la presentación. Sí o no, y ahí puedo saber si mi dieta es suficiente. Y en esta parte de suficiente también, ¿cómo sé que las calorías que está comiendo son suficientes? Bueno, entonces me voy a valoración antropométrica. ¿Está subiendo de peso lo que debe? ¿Está subiendo de talla lo que debe? La velocidad de crecimiento está adecuada, el peso para la talla del índice de masa corporal, cómo están, y eso me habla mucho de si la dieta es suficiente. Más allá de ponerme a hacer cálculos de calorías, vigilar como estas cuestiones nada más para ver si la dieta está correcta y si está siendo suficiente para asegurar el crecimiento. Sí, en adolescentes únicamente quisimos comentarles que también es nuestro coco. Sabemos todos que los adolescentes muy pocas veces nos hacen caso en las recomendaciones, y si llegamos con un adolescente con malos hábitos, seguramente llegamos tarde. Por eso nos tenemos que enfocar antes. En la etapa preescolar, ya hablábamos muchísimo hoy del embarazo y lactancia como predictores o como favorecedores de una alimentación completa. ¿Qué sucede después de esta etapa? En la etapa preescolar, entre los 2 y 6 años, es cuando el niño establece sus hábitos de alimentación. Si un niño come verduras, toma agua natural, consume una alimentación variada y diversa, como nos decía Laura, seguramente la adolescencia nos va a dar menos problema. Pero aquí hay que tomar en cuenta también que tenemos que estar muy pendientes de tampoco ser tan estrictos de decir siempre en la consulta, este alimento te va a hacer engordar, cuidado con el peso porque está subiendo muy rápido. Cada mensaje que damos a adolescente lo puede exagerar y de repente empezamos a tener conductas inadecuadas. Es por eso que quisimos hacerles como estas recomendaciones rápidas con los adolescentes. Vamos a decir cantidad y frecuencia de ingesta de bebidas azucaradas. De preferencia, si las quiere consumir, que sea
en la menor frecuencia posible e ir trabajando. Si consume diario, bajar cada tercer día. Si consume cada tercer día, cada semana, después cada mes, hasta que tal vez pasen 2 meses y no se tome una bebida azucarada. El ejercicio, tenemos que seguir favoreciendo esta parte. El adolescente requiere hacer una gran cantidad de ejercicio. Es muy importante favorecer esta parte y evitar el uso de pantallas, porque también comen enfrente de pantallas y esto nos aumenta el riesgo de obesidad. Variar su alimentación. Aquí los adolescentes ya pueden ayudarnos a cocinar y de repente preparar ellos la ensalada, ir al súper con nosotros y empezar a ellos también a involucrarse en la preparación, ver recetas de alimentos y ayudarnos a preparar. Cuidar y enseñarles a leer etiquetas. Aquí es importante que ellos aprendan qué alimentos son ricos en azúcar, qué alimentos nos engañan y nos dicen que son saludables y tal vez traen azúcar añadida. Horarios, muy importante que el adolescente no se salte ningún horario. De repente están en la escuela, les da flojera desayunar, quieren despertarse tarde. Aquí hay que apoyarlos un poco con toda la red de familia para que el adolescente despierte temprano, tenga cada tiempo de comida y esto va a evitar que nos dé obesidad. Los hábitos de sueño, que seguramente lo vamos a seguir viendo en las siguientes charlas en relación al crecimiento, muy importante. Y siempre nosotros como pediatras vigilar y hacer preguntas oportunas de cómo se percibe, cómo siente que está su cuerpo, si la mamá o el papá nos dice que está bajando de peso, si de repente de una consulta a otra nos bajó mucho el índice de masa corporal, a lo mejor empezar a cuestionarnos quién vigila cuando come. Come en familia, come solo, se sube a su cuarto a comer. Aquí tendríamos que estar muy, muy pendientes de ciertas como tendencias que van a tener los adolescentes y a la exploración física nosotros darnos cuenta si tiene alguna lesión en los dedos, lesiones en los dientes, si empezamos a notar que prefiere comer a ciertas horas o empieza a tener actividades vigoréxicas. Ok, aquí hay que tomarlo en cuenta y no esperarnos hasta que el paciente tenga un estado de desnutrición. Sí, como Bueno, conclusión. las conclusiones, Lau. Ajá. Sí, como conclusiones quisiéramos dejarles 4 mensajes. Sabemos que la nutrición de la mujer embarazada y en el periodo de lactancia repercute en la salud del bebé y del niño durante todo el resto de su vida, pero que también podemos hacer intervenciones en los primeros 1000 días de vida. Es un reto lograr lactancia materna exclusiva porque necesitamos mucha educación. Más allá de lograr los agarres, más allá de lograr las técnicas, necesitamos mucha educación. Iniciar alimentos ricos en hierro, siempre independientemente del método técnica que quieran utilizar, textura, y evitar azúcares simples en la alimentación complementaria y en los primeros 1000 días de vida, y fomentar hábitos y dieta saludable en todo el periodo de la infancia hasta la adolescencia. Sabemos que nos excedimos un poquito en Pasamos tiempo, un pero poquito. muchas gracias a todos los que estuvieron aquí conectados. Angélica, no sé si quieras, pasamos a las preguntas. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por el interés de conectarse en esta sesión. Evidentemente agradecemos a Lau, a Patricio por darnos esta gran plática y sabemos la importancia de la nutrición en el crecimiento. Y bueno, evidentemente esto va más allá de lo que tenemos en el momento en la consulta, ¿no? Tenemos que ver todo el contexto y toda la historia. Entonces, como pediatras, pues evidentemente pues bueno, el niño va de la mano, o nosotros vamos más bien de la mano con su crecimiento y desarrollo, ¿no? Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario, algo aprovechando que tenemos aquí a Laura y a Patricio. Y de verdad, muchísimas gracias. Y de antemano le agradecemos a la Sociedad Mexicana de Pediatría por darnos la oportunidad de dar estos cursos, esta educación médica continua, el aval que nos está dando y evidentemente la oportunidad de llegar a ustedes, ¿no? En estas circunstancias. Aquí ponen Hay que 2 preguntas en el chat que veo por aquí. Es lo que va a leer. Sí. Hay una que dice, se habló de papillas desde el inicio de la alimentación complementaria, inició trozos a más tardar a los 9 meses, pero puede iniciar triturados o machacados desde los 6. Sí se puede, siempre y cuando nosotros no simplemente nos fijemos en la textura, sino también en la calidad de los alimentos y ver cómo es el manejo de los alimentos en la lengua o en la boca. Si es necesario nada más como vigilar eso, no hay como más ventaja o desventaja iniciar con papillas, pero sí se puede, siempre y cuando vigilemos las habilidades orales para la alimentación de nuestro bebé y elijamos un buen alimento de calidad, buena densidad energética y buen aporte de hierro. Por ahí preguntaban cómo retirar el seno materno cuando ya tienen más de 2 años, ¿qué se les puede aconsejar?
A ver, Lau, tú primero. Algo que es bien común es que a veces llegan después del año y hasta los 2 años con más de 2 tomas de seno materno. Entonces, tal vez ahí la recomendación es fijarnos si están haciendo las tomas adecuadas de seno materno cuando llegan a esa edad y de lo contrario, irlas retirando paulatinamente, ir vigilando cómo está la alimentación complementaria para que en esa parte no se esté quedando ni con hambre ni con sed. Y posteriormente a los 2 años decidir, o más bien ver el estado nutricional del paciente y decidir si es una buena estrategia retirarlo y suplementarlo con algo o si no es necesario suplementarlo. La manera más efectiva de irlo quitando es asegurando una buena hidratación. Sí, Aquí, justo yo te iba a decir, perdón, Angie, justo lo del estado nutricional, ¿no? Esa parte. Yo creo que si está con 2 años, podría continuar con lactancia materna si la mamá y el niño lo desean. Realmente es hasta los 2 años la OMS, pero nadie nos dice hay que quitarlo ya a cierta edad, ¿no? O sea, incluso ahora somos muy permisivos. Siempre y cuando el niño esté bien nutrido y esté respetando sus tiempos de comida, yo no le veo ningún problema que siga con lactancia el tiempo que los ambos quieran, ¿no? Justamente, como dice Lau, muchas veces es sed o muchas veces es que no estamos cubriendo los requerimientos calóricos por dieta y entonces ahí trabajamos en subir un poco el aporte, ir trabajando con alimentos más energéticos, horarios más establecidos y vamos retirando como el que menos aporte tenga hasta lograr, si así lo desean ambos, retirar la lactancia. nada más o sea, un intermedio. Todos los que de alguna manera no se anotaron en el chat, si nada más se pueden registrar para que al final llegue su constancia. Y seguimos nada más con unas preguntas. Dice que si se deben de preocupar que los lactantes que, bueno, que son alimentados de forma exclusiva al seno materno y que incrementan de peso de forma exagerada y de alguna manera tampoco se sacían, ¿qué recomendación es la que debería de ser? Y yo creo que, bueno, me imagino que se refieren a los niños con lactancia materna exclusiva que todos hemos visto en la consulta, que de repente están en la gráfica hasta arriba y que dices, bueno, está muy alto, ¿qué hacemos, no? En general no hay que quitar la lactancia materna, por supuesto, ni tampoco quitar el número de tomas. Yo creo que ahí lo importante sería ver que el niño se alimente cuando tenga señales de hambre y saciedad. Si no estamos en un índice bueno, más bien en un peso talla muy elevado o en una gráfica muy, muy alta, tal vez podríamos solo vigilarlo. Si ya estamos pensando que el niño tiene un tema de obesidad, bueno, habría que estudiar qué está sucediendo. Pero en general, los niños que están como muy altos en peso edad y talla edad por lactancia materna, cuando empezamos la complementaria, como vienen bien programados, empiezan a disminuir y se meten a su gráfica. Entonces, en general, no habrá que estresarnos tanto por eso. Y otra pregunta dice que en los niños prematuros, ¿cuándo se inicia esta alimentación complementaria? Si con la edad cronológica o con la edad corregida, o cuál sería la recomendación. Es muy buena pregunta. En general lo que hacemos es con la cronológica, siempre y cuando el niño tenga ciertas habilidades necesarias, que sostenga la cabeza, si todavía no tiene como una sedestación correcta, pero logra mantenerse erguido, podemos empezar la complementaria, no hay por qué retrasarla ni corregimos edad, o sea, usamos cronológica, cuando llega a 6 meses empezamos complementaria, obviamente ahí vigilamos mucho la parte de rehabilitación oral y de rehabilitación física para tenerlo lo mejor posible, pero podemos iniciarla sin mayor riesgo. Y preguntan que qué opinan de la alimentación polimérica en los niños que persisten con peso bajo. Sí, es algo súper común que no come y enviamos pedialicuado para suplementar ese tipo de comidas que no están logrando. Las recomendaciones nos dicen, incluso nosotros sabemos que es mejor corregir la parte de la alimentación antes de suplementar, porque realmente sí estamos aportando tal vez la parte de calorías, vitaminas, minerales, pero no estamos corrigiendo la parte de la conducta alimentaria. Y tarde o temprano ese niño va a crecer y demandar más y más. Entonces se hace como un círculo vicioso, pues no corregí esta parte, pero sigo a expensas de la dieta polimérica.
No es algo que nosotros recomendemos. De hecho, sabemos que en caso de que no se corrija o en lo que se corrige la parte de la conducta, las dietas poliméricas en niños pequeños menores de 3 años no deben de rebasar el 20% de lo que requieren, y en niños más grandes nos podemos ir incluso hasta 30, 40, pero no más. Es como un soporte mientras se logra trabajar la parte de la actitud, pero no es la solución. Al Sí, contrario, no, y agrava además el problema. sí, y además justo tenemos que buscar el momento en el que no sustituya la dieta. O sea, si en lugar de desayunar yo le ofrezco una polimérica, no va a desayunar nunca, ¿no? Porque pensando como niño, pues prefieres jugar, entonces comes y más a la edad 2 o 5 años, que es el tema, ¿no? Ahí lo que se recomendaría, ya Laura nos decía los porcentajes, escoger momentos como un poquito distintos de la dieta, que primero intentar sólidos y luego tal vez un poco de polimérica, solo en algunos casos. Y ojo también con algunas poliméricas porque tienen azúcar añadida y esto puede inhibir el apetito y nos causa también riesgos de adiposidad que no queremos, ¿no? En la edad adulta o en la adolescencia. Y preguntan si es, bueno, que si se puede dar huevo todos los días a los niños sanos, si hay alguna como restricción. Y también preguntan si es necesario suplementar con vitamina D desde el nacimiento hasta qué edad y qué dosis son las que se sugeriría. ¿Quieres tú la del Es huevo y yo la de... Sí, esa pregunta es muy común. No tiene implicaciones dañinas hacia el organismo dar huevo todos los días, pero sí restringimos la variedad. Acuérdense que para que nosotros podamos ver a términos generales que estamos logrando la parte de aporte de micronutrientes, vitaminas y minerales, la variedad de la dieta es muy importante. Entonces, si la dieta es muy monótona y el huevo se repite mucho, no le va a causar ningún daño en sí a la salud, pero sí estamos como haciendo que esa dieta sea muy repetitiva. Y después, acuérdense que los niños, sobre todo los más pequeños, son mucho de repeticiones. Entonces, si él aprende que el desayuno es de huevo, por ejemplo, que es lo más común, él siempre va a pedir huevo en el desayuno, y el día que no haya huevo, él sabe que ese tiempo de comida es de alimento. Entonces, tenemos como dos desventajas de hacerlo, no tanto a la salud, pero sí a que no tenemos variedad de la dieta y que lo podemos hacer como una rutina. Bueno, y de la vitamina D, justo la recomendación es durante toda la lactancia materna exclusiva, cuando empezamos la alimentación complementaria, justo hablando del huevo y de algunos otros pescados que pueden venir enlatados, podemos asegurar por dieta y lácteos únicamente la vitamina D. Sin embargo, si el niño se encuentra con bajo peso, una talla baja, tiene estados alérgicos, tiene infecciones de repetición, dentro del abordaje que hacemos como pediatras, vale la pena medir niveles de vitamina D y en caso de que estén deficientes, dar una suplementación adicional. Yo no lo recomendaría como a todo niño hay que darle. Una vez que empieza la complementaria y que ya estamos dando una dieta bastante variada, como nos mencionaba Laura, diversa, completa, que incluya no solo una proteína, sino todas las proteínas que pueda y que diario le cambiemos, etcétera, con eso debería de ser suficiente. Aunado también a la exposición solar recomendada, que ya sé que cuando hablamos de exposición solar, a lo mejor los dermatólogos pueden decirnos no exposición solar, pero hay dosis muy bajitas, me parece que 15 minutos diarios con protector solar, esto es lo recomendado en niños, y con esto aseguramos 800 unidades de vitamina D que el niño de manera endógena va a lograr. Sí vale la pena, como lo mencionaba, en estados de enfermedad o que no estamos teniendo como un buen estado de salud, infecciones, alergias o desnutrición, mídanlo y si está bajo, suplementen. A lo mejor esta recomendación también se ha asociado con el tema de COVID y todo el tema de prevención de infecciones virales. Sí se ha visto que en países europeos donde la latitud es bastante pues, alta y entonces tenemos como poca exposición al sol, sí se requiere la suplementación. En México, yo consideraría que nuestra deficiencia de vitamina D mucho tiene que ver con la dieta y cuando analizamos, la mayoría de los niños no cubren con la dieta, ¿no? Esta parte es importante mencionarla y asegurar alimentos fuente o alimentos ricos en vitamina D. Si en caso de que tengamos una restricción, ahí suplementemos, yo creo que sería la mejor consideración. Y bueno, yo preguntaría, o sería como esta situación, que nosotros como pediatras, ¿en qué momento tenemos que pensar en un equipo de gastronutrición
y no llegar al extremo que cuando ya lo mandemos es porque una obesidad mórbida o porque tenemos a un niño desnutrido y queremos que nos salven. Entonces, realmente, ¿en qué momento se recomendaría o fuera la sugerencia a nosotros como pediatras realmente recurrir y hacer un equipo integral? Bueno, en general yo creo que, como ya ustedes lo saben, hay que individualizar cada caso. En general, si ustedes detectan como en una o dos consultas de seguimiento que el peso no es adecuado, que nos empieza a bajar el crecimiento, la curva de crecimiento, y estamos haciendo intervenciones nutricionales, como hoy lo mencionamos, de cuidar la variedad, de cuidar los horarios, de cuidar que el niño tenga una alimentación completa y no estamos logrando este objetivo, sería lo ideal. A nosotros nos pasa mucho que de repente ya somos como la herramienta extrema. Ahora que estamos aquí en confianza, lo podemos confesar de que de repente vemos casos que nos hubiera encantado ver antes, porque entre más temprano hagamos nuestra intervención, mejor resultados vamos a tener, más rápido lo vamos a regresar con ustedes y el niño va a tener una mejor calidad de vida. Nos ha pasado de repente que vemos niños de 6 años con problemas de conducta alimentaria graves y que, por ejemplo, solo consumen papas fritas, ¿no? Y que son como con cierta textura. Si la mamá las cose de más, ya no las quiere. O sea, niños demasiado selectivos que a lo mejor hubiéramos trabajado desde antes. Si nos vamos a lo largo de la vida, ¿cuándo podría ser? Cuando tengamos problemas con lactancia materna. Laura se especializa justo en lactancia y nos puede ayudar muchísimo en esta parte. Desde las primeras semanas que notemos esto, apóyense de un asesor de lactancia. Cuando estamos con la complementaria y el niño no logramos pasar de papilla a machacados o a trozos, o cuando notamos que todo un grupo de alimentos no consume, o sea, por ejemplo, todos los colores verdes no los toca, o todas las frutas no las consume, ahí es cuando hay que intervenir. Y lógico, en los estados de desnutrición y obesidad o sobrepeso, pero sin esperarse tanto. O sea, una vez que lo identifiquen o que ven que la velocidad del crecimiento se está viendo disminuida, no esperar hasta que esté hasta abajo, sino ahí creo que podemos ayudarles más. Creo que en esa parte voy a intervenir un poquito como endocrinóloga, que sé que a veces tenemos poco tiempo para la consulta, pero creo que sí es muy, muy importante analizar la alimentación, ¿no? Entonces, sí hacer quizá un recordatorio de 24 horas o nada más como un análisis de qué es lo que desayuna, come, cena y quizá tener una noción de lo que nuestro niño está comiendo para que si tenemos que hacer una corrección, creo que la podamos hacer a tiempo. Totalmente, yo creo que como tips les puede ayudar en lo que esté esperando el paciente afuera en la sala de espera. A nosotros a veces hacemos eso, damos como una hojita y le decimos o un cuestionario, ¿no? Y les decimos, a ver, venos haciendo el recordatorio, ¿no? O unas preguntas de frecuencia de alimentos. Nosotros ahora con el tema del COVID hemos implementado muchos como cuestionarios de que se llenan en celular y entonces y simplemente les preguntamos antes de llegar a la consulta. Alimentos, ponemos una lista de alimentos chatarra, ¿qué tan frecuente los consume? O qué alimentos tiene problema para comer, o qué alimentos consume, son sus favoritos, o cuáles son los que no tanto. Y de verdad, un pequeño cuestionario que puedan implementar les va a ayudar muchísimo en la consulta y ya cuando pasa al consultorio ya tienen un poco más de idea de una intervención rápida, ¿no? Porque pues, en el día a día tampoco nos vamos a tardar 2 horas con cada paciente, a menos que lo amerite, pero en general, si es un paciente sano, creo que lo podemos llevar así, ¿No, Angie? Perfecto, pues bueno, yo no me queda de otra más que o sea, más bien no me queda más que agradecimiento a ustedes, realmente dedicarle este tiempo en este horario, ¿no? A resolver todas nuestras dudas. Creo que fue una plática de mucho interés, tuvimos mucho foro y la verdad eso motiva para seguir haciendo este tipo de cursos. Reitero el agradecimiento a la Sociedad Mexicana de Pediatría por darnos la oportunidad de hacer estos cursos y llegar a ustedes. Te agradezco, Patricio, te agradezco, Laura, ¿no? Y ahora sí que nada más para mencionarles, como les comenté en un inicio, los que estuvieron y los que se fueron incorporando, Gulliver es una clínica de crecimiento en donde vemos el manejo de forma integral, el crecimiento y desarrollo en todas las etapas, y estamos un grupo de endocrinólogos, pero también contamos con gastronutrición, tenemos al equipo con Patricio y Laura, y bueno, de alguna manera sabemos que el crecimiento es integral y es verlo en equipo. Y en Gulliver no vemos pediatría, sino trabajamos con ustedes y uno de nuestros lemas es la referencia contra referencia y sabemos que juntos crecemos mejor.